no soy millonaria, pero en los últimos 2 años solamente visité 28 ciudades en 13 países diferentes. Si querés saber cómo hice, seguí mirando este video. Estuve en Buenos Aires, Nueva York, Ámsterdam, Río, Santiago de Compostela, Florencia, Utrecht, Leeuwarden, Rotterdam, Bruselas, Zaandam, Berlín, Brujas, Purmerend, Nice, Riga, Moscú, Dublín, Düsseldorf, La Haya, Delft, Londres, Colonia, Verona, Venecia y Malta. Todo eso durante 2 años. Como dije antes, no soy millonaria. De hecho, todo lo contrario. En Argentina trabajaba un montonazo, pero un montonazo en serio. Y acá en Holanda, para los estándares de este país, diría que soy bastante pobre. Pero de todas formas logré viajar un montón en los últimos 2 años. Viajé muchísimo más de lo que jamás me imaginé que iba a poder viajar. Y en este video te voy a compartir cuáles son los métodos que empleé para poder recorrer tantos lugares diferentes del mundo. Y para eso quiero hacer una distinción entre 3 tipos de viaje diferentes. El primer tipo de viaje son las vacaciones hechas y derechas, que tienen que durar al menos 3 o 4 días para hacer vacaciones, porque si no se convierten en una escapada. Una escapada es un estilo de vacaciones, pero que son pero tan cortitas que no llegan a ser vacaciones, son directamente escapadas. Y el tercer tipo de viajes son viajes por los cuales yo no pagué ni un poco, y en algunos casos hasta me pagaron a mí. Además, también quiero aclarar que en esta lista de tantas ciudades también incluí las 2 ciudades en las que viví en estos últimos 2 años, que son Buenos Aires y Ámsterdam. Pero las incluyo porque, bueno, también son ciudades que visité mientras vivía, ¿no? Entonces ahora empecemos por las vacaciones propiamente dichas. Para mí el secreto para poder viajar tanto es hacer varios viajes pequeñitos. Las vacaciones más largas que tuve en estos últimos 2 años fueron de solamente 6 o 7 días, no me quedé nunca más que eso. En el pasado sí estuve de vacaciones hasta 3 semanas, pero al yo ahora preferir conocer muchos lugares diferentes, lo que más me conviene es también poder, ir a muchos lugares sin quedarme demasiado tiempo en cada uno de ellos. Entonces, conozco un montón de lugares, pero me quedo máximo 1 semana. ¿Por qué? Porque, también trabajo, también tengo responsabilidades, y no es solamente una cuestión de no tener dinero, sino que también a veces es una cuestión de no tener tiempo. Pero si uno es inteligente y, por ejemplo, engancha un fin de semana largo, solamente tal vez usa 2 días de vacaciones, y ahí se armó un viaje de como 6 días, lo cual para vacaciones está bastante bien. Otro de los métodos gracias a los cuales conocí tantos lugares son las escapadas. Acá vivo en Europa y está todo súper cerca una cosa de la otra. Si yo quiero ir, por ejemplo, a Alemania, estoy en tren solamente a 2-3 horas, así que ir a Alemania es súper rápido. Si quisiese, hasta podría ir y volver en el día, pero prefiero, si voy a ir tan lejos, pasar la noche ahí también. Pero bueno, la cuestión es que si uno quiere, puede recorrer un montón de lugares y volver en el día. Así es como recorrí casi todas las ciudades de Holanda y un montón de otras ciudades que también quedan cerca. Y dentro de lo que son las escapadas, también quiero incluir las escalas. Cuando yo voy a hacer un viaje en avión, y este viaje es bastante largo, si hay una escala que dura más de 12 horas, suelo elegir ese vuelo por 2 motivos. En primer lugar, porque es más barato, y en segundo lugar, porque también me da la posibilidad de recorrer otra ciudad más, de agregar un destino más a mis vacaciones, que, originalmente no estaba en el plan, pero ¿por qué no, verdad? Y así fue como conocí Nueva York en Estados Unidos, Toronto en Canadá y Riga en Letonia. Las escalas están buenísimas, sobre todo si son así largas, porque si son escalas de, de 2-3 horas, no te dan tiempo de salir del aeropuerto y recorrer. Pero si son de al menos más de 12 horas, podés salir del aeropuerto, ir a caminar, y ahí ves qué te parece la ciudad, y ves si con ese pantallazo general de solamente un par de horas te es suficiente y te das por satisfecho con esa ciudad, o si en el futuro te gustaría volver y recorrerla en profundidad.
Y después, la otra categoría de viajes son esos viajes por los cuales yo no pagué, sino que los financió alguien más. En estos casos los financiaron empresas para las cuales estaba trabajando. Si querés que una empresa financie tus viajes, tiene que ser una empresa que te incentive a viajar. A mí me pareció que una buena idea eran las empresas de turismo. Así que el año pasado estuve trabajando para una empresa de turismo y esta empresa me daba boletos gratis para recorrer un montón de ciudades de Holanda y Bélgica. Y yo siempre que tenía un día libre aprovechaba y me iba en estos paseos que para mí eran gratis. Y así fue como recorrí Lice, que es donde estaban los jardines de flores de Keukenhof, también La Haya, Delft, Rotterdam, también Brujas y bueno, un par más. Zaandam, Volendam, Merken. Y otra ciudad que conocí gracias al trabajo es la ciudad de Colonia en Alemania, porque en esa época estaba trabajando para una empresa de cruceros y esta empresa tenía una capacitación que era en esa ciudad. Si querés ver más sobre esa experiencia por acá o por acá, no sé muy bien por dónde, te dejo el video en el que cuento todo en detalle. Y bueno, esa es la forma en la que conseguí visitar tantos lugares sin ser millonaria y trabajando. Así que bueno, muchas gracias por haber mirado este video. Recordá también que puedes unirte a mis clases de inglés o de español. Y si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos de vuelta muy pronto en el próximo video. Chau chau.